Desde el corazón de Arequipa, Alto Caima, Bolognesi y María Parado de Bellido, presentamos a Osito Marcos. ¡Guapa! Para producciones Nuevo Horizonte. Producción de Creagen, entrevistando, entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Osito Marcos. ¿Cómo estás, Osito? Tu saludo para Creagen. ¿Qué tal, señor Generalito? Muy buenas tardes. ¿Cómo están toda la gente, con la linda gente de Creagen? Acá, desde Ventanilla para todos ustedes. Saludos, mis saludos primeramente, agradecer a Dios sobre todas las cosas. Esperando que usted esté bien y toda la gente que los está siguiendo a su página Creagen, a Creaciones Creagen. Qué bueno, Osito. Osito, cuéntanos. Cuando decretaron pandemia, no hay evento hasta el próximo año, ¿qué dijo Osito? Ahorita la verdad que estamos pasando momentos difíciles. No creo que a nadie le está cayendo nada bien, pero ¿qué podemos hacer? Son pruebas del divino creador que nos está poniendo al máximo, ¿no? En estos tiempos que de repente estamos pasando momentos muy difíciles para todos los artistas, pero lo cual tampoco nosotros, como dicen, ¿no? Nos tenemos que reinventar, tratar de sobresalir y bueno, ahí pasándolas, señor Generalito, tratando de sobrevivir más que todo. Qué bien, Osito. Dime, Osito, aparte de la música, ¿a qué te estás dedicando en estos momentos? Bueno, estamos transmitiendo, les voy a invitar, de repente no será posible, hemos creado una página, ya, Causar y Yacta, entonces lo cual estamos transmitiendo virtualmente, todos los días hacemos la invitación a todos los seguidores de Creagen y a los seguidores de Osito Marcos, con Causar y Yacta lo estamos transmitiendo todas las tardes, ¿no? De lunes a domingo. Bueno, esa es la única manera que estamos ahorita tratando de sobresalir, no dejando la música o lo que nos gusta, lo que nos encanta, que es cantar, participar y que, o sea, tratar de disimular a esta pandemia, ¿no? Para no quedarnos atrás tampoco. Claro, qué bien, Osito. Ustedes han creado una página. Causar y Yacta. Causar y Yacta. Dime así eso. Es. ¿Quiénes están en ese grupo? ¿Qué chicas están cantando? Bueno, mire, somos artistas nuevos, ya son chicos nuevos también, lo cual también les invitamos, bueno, a las personas que de repente, usted sabe que a veces la televisión, la radio, a veces es un poco costoso, y ahorita en estas alturas, para pagar una hora o 2 horas, al precio que ellos ponen es un poco difícil, lo cual nosotros estamos haciendo completamente gratis, gracias al Facebook, ¿no? que nos da esta oportunidad para poder darle la oportunidad a los nuevos artistas, a los nuevos valores. Bueno, en este caso también está mi esposa Celia Huanca, está Nancy del Perú, está Ángela del Perú, está Flor Kelly, está Rocío Huanca desde Huancavelica, Vicky García también, está Marita del Perú. Tenemos varios artistas, más que todo lo que es de provincia, ¿no? Tenemos de la selva, tenemos acá de Lima también. Entonces somos un grupo de artistas que estamos, de la nada estamos saliendo y dando la oportunidad a esos nuevos valores, señor Genarito. Qué bien, Osito, que estés haciendo es apoyando los nuevos valores, pues las cosas que así no se olvidan de ellos, pues, ¿no? Los tienes presentes. Así es, efectivamente, señor Genarito. Y dando la oportunidad más que todo, como le digo, a los nuevos artistas que de repente no hayan cómo difundir su talento, de repente en la radio, en la televisión, pero nosotros los hacemos con la puerta abierta y, como dice, con el corazón humilde más que todo. Y esta página, la que hemos creado, no solamente es para cantar o de repente para beneficiarnos, no, lo contrario, más bien, esta página tiene un fin de hacer, ¿cómo se llama? Ayuda social, ¿ya? Entonces, lo cual nosotros cantamos, no cobramos a nadie nada, pero simplemente vemos y pedimos el apoyo a la gente
a lo cual nosotros le damos nuestro canto, nuestro talento, pero nos pueden apoyar para apoyar a la gente más vulnerable, por decir, ahorita en Villa María, usted sabe, en el Ticlo Chico, donde ni nuestras autoridades, no llega ni la prensa, no llega nadie. Entonces a esas personas estamos apoyando, y en esta pandemia lo hemos hecho con mucho gusto, y ahí tenemos pruebas de lo que hemos donado, y ha habido muchísima gente que de verdad yo quisiera agradecer también a usted por darnos esta ventanita y poder publicar, ¿no?, lo que estamos haciendo. Estamos dando a la gente, como se dice, no, ahorita no tienen ni para comer. Entonces, hay gente que lo ve en nuestra página y nos están dando los apoyos en lo que es en víveres, en ropas, en medicinas, en lo que fuera la ayuda nos viene y lo llevamos con mucho gusto. Entonces, de eso se trata esta página, para poder, como dice, causar yacta, ayúdanos para ayudar. Se ha creado con ese fin de querer ayudar y poder ayudar a los que más necesitan. Qué buen gesto de tu parte, Osito, que hagan ese tipo de labores, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de ver, pues, en una ocasión a Osito con esta chica Miriam Montano, creo, en una ocasión llegaron unos cerros, la parte bien alta, y estaban donando. Exactamente, sí, hemos visto. Sí. Así es, sí, efectivamente. Qué bien. Ella también nos apoya a veces cuando puede. Como le digo, no, esta es una página libre. Cualquier artista, cualquier compañero del arte decide apoyar. Estamos con las puertas abiertas para brindarles. De repente que quieran ayudarnos, como le digo nuevamente, estamos a abrir las puertas a cualquiera, no solamente a artistas grandes, desde el más pequeño hasta el más famoso. Nosotros le vamos a abrir la puerta gustosamente, señor Genarito, y qué bueno que sería que se sumen más artistas a esta noble causa, porque la pobreza nunca va a morir fácilmente. Entonces yo lo cual invito también igual, esa es la finalidad de esta página, señor Genarito, ayudar a los más pobres, a la gente más que necesita. Qué bueno, yo pienso que sí, va a haber gente que va a ayudar a esa página, sí, desde ya, Osito. Sí, pues, señor Genaro, muchas gracias. A todo esto, llegué a entrevistar a una de tus, que también creo que está en tu página, una chica, se llama Jocelyn Enríquez. La llegué a entrevistar, ella y todo eso. Así es, sí, efectivamente está en nuestra página ella. También se contactó con nosotros y me dijo, Osito, quiero participar en tu página. Yo también soy una persona solidaria, pero yo le digo, acá no pagamos por sangrarse a nadie. No me interesa, lo que me interesa es cantar y apoyar. Qué bueno por ellos también, y de verdad es una chica muy, muy activa, le gusta apoyar, le gusta, muy talentosa. De verdad, muchas gracias por ese halago a causar yacta. No, sí, de todas maneras, Osito, a todo esto dime, en este tiempo que ya llevamos ya cerca de los 9 meses, esta pandemia que ya es muy pronto debe terminar, pues, para reencontrarnos en los escenarios y todas esas cosas, ¿no? Dime, me imagino que estás componiendo canciones de este tiempo. Así es, efectivamente. Ahorita estamos componiendo una canción que lo vamos a lanzar en primicia. Usted sabe, ¿no? Primero hay que grabarlo, hay que patentar y luego ya hay que mandarlo a que el público lo aprecie y si aprueba, bacán, si no, quedará para el recuerdo. Claro, que yo creo que sí, Osito. A ver, si no es mucho pedir, ¿nos puedes adelantar un cachito, un pedacito? No sé, tú dirás. Bueno, ahorita estamos trabajando no al 100%, es un proyecto que se trata de lo que hemos vivido antes y lo que estamos viviendo en la pandemia y lo que se viene, ¿no? De eso más o menos se trata esa linda canción, que lo vamos a cantar todos los artistas, todos los que estamos en Causar Yacta. Mira. Lo mismo que sacaron una vez los artistas grandes, lo mismo lo vamos a hacer, pero como los artistas que estamos saliendo, como se dice, de cero, ¿no? De ellos vamos a darnos un papel a cada uno para poder participar. Solamente es un proyecto ante esta linda canción. Bueno, que es muy conmovedor para todos, ¿no? Porque al final de cuentas estamos viviendo en este momento, ¿no? Creo que va a caer un poquito de repente para el recuerdo en lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Qué bien, o sea, van a hacer un tema
sobre la pandemia y me imagino que cada artista que va a intervenir un pedacito del tema y todo eso, ¿no? Algo así que quiere dar a entender. Así es, efectivamente, señor Genaro. Justamente O sea, ese. ese video va a quedar para la historia. Muy bien, buena idea. Sí, Claro, pues claro. nos estamos trabajando porque creo que, a ver, más bien, sí, señor Genarito, de verdad, estamos en ese proyecto y ahorita todos los artistas de los nuevos valores, y si quieren asumirse de repente un artista grande, no hay ningún problema, como le dije, ¿no? El espacio es libre y podemos contar con su apoyo y también puede participar el artista que desee, don Genaro, ¿verdad? Claro, claro. Buena idea, Osito. Y pienso que va a salir eso, va a quedar muy bien ese video. Sí, Dime, pues, claro, lo que es. la De última repente vez- vamos a necesitar el apoyo, lo que es en grabación en audio, entonces vamos a comprometer a Creagen para que nos haga el video. Puede ser, ¿no? No hay problema, cuenta con nosotros, Osito. Podemos hacer el videoclip, no hay problema de esa parte. Lo coordinamos y lo hacemos, pues sí. Claro, yo creo que sí, porque ahorita usted sabe, ¿no? Nosotros estamos colectando, poniendo ideas. Es un trabajo también, no crea que es fácil también, así. Yo también, como le digo, ¿no? Tengo que buscar un marco que no nos cobre, un arpista, un tecladista, un sonidista, que no nos cobre, ¿no? Porque usted sabe ahorita, ellos tampoco no quieren trabajar gratis, ¿sabes? Es un poco, como le digo, vergonzoso estar pidiéndoles, por favor, pero hay mucha gente que sí también tiene ganas, esa voluntad de querer apoyar. Entonces a ellos yo me asumo y pedirles, ¿no? De que de repente quieran asumirse a esta noble causa, tanto en la grabación que vamos a hacer, o de repente musicalmente, o de repente en video. Estamos viendo todas las posibilidades. Bienvenido es a esta humilde causa, señor Genaro. Claro, buena idea. Puede ser, Osito. Claro, Hacer entonces un lo que video. queremos ahorita. Mira, la sala ya lo hemos encontrado, el señor ahí está el señor Gaspar Gamarra de Nuevo Horizonte, que él gustosamente me dijo, ya, Osito, no hay ni un problema. Entonces nosotros nos tendríamos que poner de acuerdo para, en el día que vamos a grabar el audio, también poner el video también y una vez, ¿no? Como se dice, y ya hacer un solo del trabajo. Entonces, Claro, lo cual de cosa repente que usted también de todos repente nos puede participan acompañar. ahí, un pedacito de cada Así uno. Y pasar al Así es, campo. ¿Lo piensas hacer en campo abierto? Así como lo han hecho los artistas grandes, ¿no? Una vez lo hicieron para, no sé, un temita que nos dio la vuelta al mundo. Estuvieron todos los grandes participando en audio y en video juntos en una sala. Pero bueno, me gustaría así de esa forma, ¿no? También hacerlo. Pero sí. Bueno, vamos a ver la ocasión también, ¿no? Sí, me parece muy buena idea. Sí. Sí, señor Genarito. De repente ya lo voy a estar llamando. Le voy a estar llamando para esa oportunidad porque estamos pensando ya en estas fechas, de repente para el 19 o 20 de diciembre, que vamos a hacer también la chocolatada justamente para la gente que hemos estado apoyando en esta pandemia. Vamos a hacer una chocolatada para los niños ahí en Villa María, en San Gabriel, en el Paraíso, en el Manantial. Entonces ahí vamos a aprovechar en hacer eso, señor Genaro. De repente usted también nos puede acompañar para... De repente puede hacer una pequeña entrevista porque vamos a estar todos los artistas ahí reunidos. Vamos a hacer el chocolatada, todos los artistas de provincia van a llegar. Entonces me gustaría que invitarlo a usted también, ¿no? Que nos participe en esa humilde chocolatada. Claro, puede ser. Vamos coordinando eso, pues sí, no estoy seguro, pero sí, puede ser, buena idea. Claro, normal, señor Genarito, ahí estamos para, siempre como dice, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti. Qué bien. Osito, mira, la última entrevista que te hice el año pasado, creo es en el Parque Universitario. Sí, cantaste con mi esposa. Cantaste un temita ahí sobre más problema, algo de eso, ¿no? Problemas. Eso. ¿Cuándo terminarán nuestros problemas? A ver, cántate un cachito, ese es bien pegajoso ese tema. Sí, puede ser creación del señor Crispín Alegría, ¿no? Que también, bueno, con Lourdes Huachaca lo pusiera esa cancioncita, ¿no? Bueno, yo le voy a cantar la parte del hombre, ¿no? Dice, el problema eres tú, ¿por qué no quieres cambiar con tu forma de ser? Hasta te olvidas de mí, los hijos abandonados, por eso te digo,
El problema eres tú. Así es, señor Genaro. Qué buen tema. Así Dime justamente algún, ahorita. Osito, un número telefónico, por favor. Sigue siendo el mismo, 952-115-556, señor Genaro. Solo contrato, ¿no? O maltrato. Por ahí para maltrato puede ser. Maltrato será más adelante ya. Pero hay Por el posibilidades. momento todavía no. Hay Por el, posibilidades. por el momento todavía no hay nada de maltratos. Pues más adelante. Qué bien, Dime, Así es, señor Genaro. dime, Osito, en esta temporada, pues, cuando tú tienes tu página y en tu página tienen un horario cada chica, ¿cómo hacen para cantar ellos? ¿Cómo hacen tantas chicas? Sí, justamente es eso, ¿no? Antes hemos estado un poquito desordenados porque no habían chicos seguros, estaban un poquito de repente en qué hacemos, ¿no? Pero ahora sí hemos creado, cada uno tiene una hora diaria, interdiario. Por ejemplo, ayer me tocó, hoy día no me toca, hoy día le toca a Celia, ya en breve momento ella se está alisando ahorita. Ella va a salir en su horario fijo, que es a las 6 de la tarde, ¿no? Todos los días, ella es interdiario 6 de la tarde. Entonces ya los chicos se han acomodado así, y bueno, los que siguen viniendo los acomodamos así una hora cada uno, ¿no? De eso se trata, señor Genaro. Ah, qué bien, qué bien. Él tiene entonces un horario fijo, los que van a cantar. Así es, acá tenemos una sorpresita. A ver. ¡Ah, la señora! ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo ya está lista para transmitir la transmisión en vivo? Sí, ya saliendo de la ducha. Qué bien, señora Celia. Ya que están los dos juntos, a ver, ya que el completo del dúo, cántate esa canción que a mí me gusta, eso de problemas. Empieza la señora y termina con Osito. Problemas. ¿Cuándo terminarán estos problemas? Porque tú y yo no nos entendemos. Será mejor pronto separarnos. Ya todavía no nos separamos, ¿ah? El problema eres tú, ¿por qué no quieres cambiar con tu forma de ser? Hasta te olvidas de mí, los hijos abandonados, por eso te digo, el problema eres tú. ¡Bravo! Qué bien, me gusta ese tema. Dime, Osita, tú esto, un mensaje para los nuevos valores que están empezando. Bueno, darles primeramente, creo que siempre con la humildad. Con la humildad se abren muchas puertas. A veces hay compañeros artistas que de repente tienen una producción y ya con tener un video ya somos grandes. No, eso no, solamente es el comienzo. El vivir del arte no solamente es cantar. El artista es demostrar la humildad. Eso es lo único que podría yo aconsejarles como artista también que soy, porque no es fácil, la vida del arte del artista no es fácil, pero tampoco es difícil. Yo creo que, como dije, no, la humildad de siempre nos va a llevar al éxito. Eso es lo que tenemos que hacer desde un comienzo hasta que Dios nos diga, véngate para mi lado, ¿no? Qué bueno. Osito, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En Causar y Llacta estamos ahí todos los interdiarios. Ahora, como le digo, en las transmisiones diarios, me pueden visitar y mandar sus saluditos. Y queremos hacerle una invitación entre yo y Celia para que de repente nos pueda venir a visitar a la casita de Causar y Llacta. Podría ser. ¿Dónde están ustedes? ¿En qué sitio? Estamos en Villa María, en San Gabriel. Estamos a la altura del Estadio Mamara. Ahí Wow. estamos en nuestra casita donde hacemos nuestras transmisiones. Y quisiéramos invitarle para que nos visite, señor Genaro. Podría ser, así como me invitó Príncipe Acollino a su transmisión en vivo, que hace también el de sábado, todos los sábados de 4 a 10 de la noche. Hoy un gusto pues entrevistarte, Osito, a ti y a tu esposa. Esperemos que pase todas estas pandemias para encontrarnos, pues, ¿no? Y abrazarnos y volver a los escenarios donde estuvimos, pues, ¿no? Claro, señor Genarito, de verdad. Nosotros también estamos ansiosos ya de que todo esto pase porque hay muchas empresas que a nosotros nos dicen ahorita mediante nuestra página
queremos trabajar, pero ¿qué hacemos ahorita? No podemos ir y exponernos o ir en contra de las normas de nuestro gobierno, ¿no? Entonces hay que hacer caso nomás hasta que pase y ellos digan ya trabajen, ahí sí a lo que venga y con lo que venga, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Osito, un gusto, pues, tu despida para Creagen, Osito. Bueno, un saludito para toda la linda gente, para todos los seguidores de Creagen, del señor Genaro Oraca, de verdaderamente adelante, ¿no? Sigamos adelante y qué bueno que usted también esté para nosotros los artistas, de repente tener un sitio donde de repente agradecer o exponer y dedicarnos a nuestra cultura, a nuestro arte y a todos los artistas que realmente a veces estamos escondidos, como dicen, ¿no? Pero agradecemos también a usted, señor Genarito, que usted es descubridor de talentos, descubridor de varios artistas, ya a veces famosos y no también, ¿no? Porque nosotros también estamos en ese camino, humildemente, y agradecer infinitamente, señor Genaro, por esta pequeña entrevista. Qué bueno, Osito, la verdad es una ventana para todos ustedes, pues, ¿no? Apoyarles sería de nosotros, el fin de apoyar a todos ustedes y qué bien por ellos, ¿no? Claro, ya, pues, señor Genarito, entonces lo esperamos okay. Ahí, estamos coordinando claro, y claro. una visitita así como estamos grabando, cómo vivimos y ahí usted mismo va a ver los apoyos que está llegando para este 19 y lo cual también le invitamos a usted para que nos vea y comparta nuestra chocolateíta que estamos haciendo y de repente hay apoyo de sus seguidores de parte de usted. También será bienvenido cualquier tipo de apoyo, sea en juguetes, chocolates, panetones, con lo que es, o sea, alusivo a estas fiestas navideñas, ¿no? Entonces estamos en contacto y coordinamos, pues, ¿sí? Listo, muchísimas gracias, un saludote muy grande a todos y que Dios de verdaderamente los bendiga a todos en general. Muchas gracias. Ok, de igual manera, Osito, nos vemos, cuídate. A ver, con Celia se quiere decir. Wow, a ver, señora Celia. Que Dios me lo bendiga grandemente. Gracias, señor Genaro. Que Dios lo bendiga. De igual manera, nos vemos, cuídese. Gracias, nos Ya, vemos. gracias. Muchísimas gracias. Ya. Gracias.